presentar quienes nos acompañan el día de hoy. A mi lado tengo a Luisa Ambrosi, de Mundo Juvenil, de Bibliotecas Creativas y Andotecas. Tenemos a Daniela Maldonado, representante del Ministerio de Educación, del proyecto Lectura y Escritura como Prácticas Intergeneracionales. A Tania Benítez, de la campaña Yo Amo Leer. Y a Ricardo Ortiz, de la Asociación Nacional de Bibliotecarios. Bienvenidos todos. Y vamos a empezar con Daniela Maldonado. Por favor, Daniela, cuéntanos, descríbenos cuál es el proyecto en el que te encuentras involucrada. La combinación de edades, niños, adolescentes, adultos mayores, da como resultado trabajos increíbles que tal vez no pensamos que sean posibles. Miramos que en un ambiente de cordialidad, calidez, como propuestas llamativas, se logra incentivar a los niños y adultos a volar con la imaginación, así como cuando se les lee un libro sin necesidad de una lectura literal, sino desde otras actividades como son la observación, la interpretación de textos y escuchar canciones, es decir, desde el uso de los sentidos. Me gustó mucho trabajar con los abuelitos y los nietos para que contaran sus historias y anécdotas, que en este momento se acordaban. Fue una experiencia muy bonita porque jamás había tenido la oportunidad de dialogar con abuelitos y sus nietos a la vez. Los abuelitos, aunque no nos muestran cariño, se les ve muy serios, nos decía esta niña, pero dejaron fluir la imaginación y creatividad. Me gustó porque con mi papá viajo mucho y no tengo la posibilidad de verle muy seguido a mi abuelita. Aquí jugué y disfruté mucho con ella. Mi abuelita también pudo ser parte de lo aprendido. Se aprende jugando, divirtiéndose y haciendo. Estos son los testimonios de aquellas voces vivas de los maestros, jóvenes, nietos y abuelos de las ciudades de Loja y Esmeraldas que formaron parte del plan piloto Encuentro Intergeneracional para leer la vida, abuelos y nietos. Para leer la vida, abuelos y nietos nace de la necesidad de brindar y generar espacios dinámicos para motivar y promocionar la lectura y sus diferentes manifestaciones, de manera creativa, resaltando especialmente la importancia de la comunicación y sus múltiples lenguajes entre los distintos actores que conforman la familia y constituyen integrantes primordiales de la comunidad. Para ello se contempló un proceso de acompañamiento pedagógico, se trabajó con grupos intergeneracionales involucrando de modo participativo a niñas de 8, 9 y 10 años, se contempló a jóvenes de bachillerato, a docentes de los diversos niveles de escolaridad y de modo prioritario a los abuelos y a las abuelas. La facilitación de estos dos ciclos de talleres en las ciudades de Loja y Esmeraldas estuvo a cargo de Regina Katz, mediadora pedagógica de larga trayectoria y autora de este proceso que nos está acompañando ahora, los cuales fueron desarrollados en las modalidades de espacios de encuentros vivenciales mediados de los diversos contenidos pedagógicos y con una aplicación de multitécnicas de abordaje comunicacional. El proceso se desarrolló en 5 niveles. Realizamos primero el taller A, que se contempló con la participación de 20 estudiantes y sus respectivos abuelos. El taller B, igual con el mismo número. Y el último taller, el AB, como podemos ver, se reunió a los abuelos del primer taller y del segundo taller y contamos con la participación de 40 niños y 40 abuelos. Por otro lado, también se realizó un taller orientador con jóvenes pasantes de bachillerato que fueron acompañantes totalmente activos y apoyaron a este proceso, incorporando además en sus aprendizajes la mediación en cuanto a lectura y a pedagogía. Este momento también incluyeron a 8 docentes que participaron como observadores discretos, que de una manera amigable y participativa también orientaron el proceso desencadenado con los participantes de los nietos y abuelos. También participamos con los pasantes y con los observadores discretos en un cuarto momento en la sistematización de lo transitado. Finalmente, y para cerrar este proceso, se llevó a cabo un taller con 80 maestros y maestras en cada ciudad de los distintos niveles para transmitir lo que se realizó con los abuelos y nietos como una retroalimentación de transferencia vivencial
y reflexiva en el proceso pedagógico que se llevó a cabo. ¿Qué es lo que, cómo abordamos estos procesos? Para descubrir el proceso que se trabajó a través de diferentes disparadores temáticos, es decir, de estímulos que permean e impulsan la motivación de una tarea. En este caso, de la lectura y las expresiones creativas. Pudimos ver contenidos desde la lectura de sonidos, ritmos y canciones como iniciación musical. Aquí pueden observar que a través de la lectura de noticias del periódico se trabajó la expresión de movimiento, la lectura de obras de artes, de fábulas, de caricaturas, la lectura de cuentos y transferencias de otros lenguajes. También la lectura de vínculos. Ahí estamos viendo a los abuelitos de Esmeraldas, también los abuelitos de Loja, que a través de la lectura de vínculos y sus sucesos cotidianos se rescataron historias de vida que nos contaron. La lectura en la que dio origen las utilizamos a través de lectura de imágenes y de lectura de obras de arte que muchos de ellos nos manifestaron que no habían visto en toda su trayectoria. Entonces fue muy chévere compartir todo este proceso porque la lectura se mostró desde las diferentes manifestaciones. Este proceso permitió resaltar que la lectura y la expresión creativa sean parte del hecho lector, no solo vinculado desde un texto escrito, sino también desde los múltiples lenguajes. Promover la intergeneracionalidad y lo vincular, propiciar el incremento de la comunicación, rescatar historias de vidas de los participantes mayores y además revalorizar su oralidad, que es en lo que nos estamos enfocando. De tal manera que se incrementen las lecturas desde las manifestaciones del arte y sus múltiples expresiones. Estas acciones que se generaron como parte del plan piloto, sin embargo, dentro de las estrategias para continuar la implementación, hemos identificado a nivel nacional promotores que nos puedan ayudar a replicar este proceso transitado, por lo cual se cuenta con una recuperación escrita, la guía memoria que incluye la ruta pedagógica, incluye los contenidos de los disparadores temáticos y los productos creativos desarrollados durante este proceso. El encuentro para leer la vida permitió desencadenar un proceso de comunicación intergeneracional a través de la cual la lectura y sus diferentes canales y modos de expresión representaron ejes mediadores entre los actores sociales, los afectos, los saberes, donde, por ejemplo, en casos particulares en los que los abuelitos y abuelitas no sabían leer, no fue un impedimento para compartir un espacio donde pudieron leer la vida. Por otro lado, quería comentarles brevemente nuestra experiencia con el proyecto del programa del fomento de la lectura, nuestras propias historias. Este programa pretende como importante práctica social la construcción de significados, por lo cual para nosotros es indispensable tomar en cuenta aquella memoria de quienes desde su territorio desean alzar la voz, animarse a escribir, a contar sus anécdotas, vida, historias, recuerdos, cuentos de los abuelos, memorias, costumbres, leyendas. El proyecto Nuestras propias historias recupera mediante una escritura creativa una parte de la historia y la literatura oral, como también de la memoria social de la mayoría de las provincias del Ecuador. Contamos con 3.729 historias participantes, de las cuales 830 relatos serán publicados. 488 relatos escritos por estudiantes de bachillerato, 236 de docentes y personal administrativo y 110 relatos del grupo familiar. También contamos con una colección de 11 relatos bilingües en quichua español, escritos y traducidos por sus propios autores. Para la selección de estas historias se hizo un riguroso proceso de selección a través de jurados desde las instituciones educativas, distritos, zonas y planta central, lo cual, a pesar de parámetros establecidos para la selección, fue un poco dificultoso llegar a un consenso sobre los ganadores. Sin embargo, lo que resaltamos de este proceso
es que todos los temas que están escribiendo estas personas giran alrededor de nuestras vidas y por lo tanto dan importancia a situaciones familiares, asuntos de trabajo, costumbres, ilusiones, amor, festividades, etc. Lo que son contados por aquellos autores que están escondidos a través de estas publicaciones serán reconocidos a nivel nacional. Estas historias, estos son los cuentos, formarán parte de una antología nacional que será publicada en una colección de 27 libros. Esta antología, en nuestras propias historias, incluye una guía pedagógica elaborada para acompañar la lectura, la investigación y la reflexión de los estudiantes. No queremos que sea una colección que simplemente vaya a las bibliotecas, a las instituciones, sino que también desde la territorialidad podamos trabajar sobre estos insumos. Esta propuesta del Ministerio de Educación constituye también un aporte valioso a la investigación académica, antropológica y sociológica del país, contada desde sus principales actores, que representa el primer fondo editorial construido en el Ecuador por los propios miembros de la comunidad educativa. Este tipo de iniciativas no tenemos en el país, entonces estamos promoviendo, propiciando la lectura y la escritura entre toda la comunidad, recuperando la memoria local y social y además de su valor literario, oral, identificación de nuestras raíces. Creemos que desde esta perspectiva más cercana, con autores que son padres, abuelos, estudiantes, compañeros y compañeras de las instituciones, nos podamos identificar y generemos una posibilidad de ganas de escribir y de ahí partir para construir un verdadero placer por la lectura. La ejecución de estos proyectos, como para leer la vida y nuestras propias historias, cobran vida puesto que permiten que los interlocutores, nuestros niños, niñas, jóvenes, madres, padres, abuelos, participen en procesos donde se genera y promueve una relación igualitaria, fraternal y de revalorización de cada uno de los aportes de los integrantes, brindando diversos formatos de encuentros vivenciales, intergeneracionales y movilizadores. Muchas gracias, Daniela. Quisiera que, por favor, para puntualizar, ¿cómo está tratando ahora el Ministerio de Educación de proyectar para el futuro este tipo de proyectos? ¿Cuánto tiempo se ha demorado para poder tener ahora estos frutos que tienen ahora en las colecciones que van a alimentar bibliotecas y futuras acciones a nivel educativo? ¿Y cómo estos lo están ustedes proyectando para el futuro? Nosotros vemos a los proyectos como prácticas intergeneracionales en lo vincular. Entonces, por ejemplo, el proyecto para leer la vida y abuelos y nietos se implementó durante un año de trabajo. Queremos continuar durante el siguiente año implementando en el territorio con la ayuda de nuestras contrapartes. También lo importante de este proyecto es que contamos con gente en territorio que de alguna manera han sido sensibilizados, que han sido motivados para continuar con este proceso. En cuanto a nuestras propias historias, se desarrolló el lanzamiento del concurso el año anterior, en noviembre del 2017. Ahorita estamos culminando con el proceso de impresión de los libros y pues esto también viene acompañado de talleres. Como les decía en un inicio, la idea es que de estos proyectos, la apropiación de cada una de las personas y el uso de este material en espacios tanto convencionales y no convencionales. Apuntamos hacia un proceso de mediación a la lectura, que es lo que apunta el Ministerio de Educación para mejorar la calidad. Muchas gracias. Ahora, por favor, Tania Benítez, de la campaña Yo Amo Leer, cuéntanos, por favor, cuál es el proyecto que ustedes impulsan. Muchísimas gracias al Plan Nacional del Libro y la Lectura, la OEI, por esta invitación para contar un poco sobre lo que es el Yo Amo Leer. Yo Amo Leer es un proyecto de animación, mediación y promoción de la lectura. Sacamos los libros de las bibliotecas y los llevamos a las aulas, calles, plazas, parques y mercados. Realizamos intervenciones de relación directa del libro con el oyente. La lectura se promociona leyendo, así que llevamos poesía y cuentos cortos que nos permiten abrir la puerta de la imaginación y llevar al oyente por unos minutos al mundo mágico que nos ofrece el libro.
Leemos en voz alta porque estamos convencidos de que el gusto por leer se transmite por contagio. Y a través de esta estrategia vinculamos a la gente con el lenguaje literario, que a su vez los conecta con lo emocional y lo estético. El libro como objeto cotidiano. Uno de los problemas que hemos encontrado en el camino es que el libro sigue siendo utilitario y el común de los mortales relaciona el libro con los estudios y con lo académico. Si tomamos en cuenta que una gran parte de los ecuatorianos no logra acceder a estudios, ¿cómo pretendemos que la gente se acerque al libro? Por lo tanto, creemos que hay que hacer del libro algo cotidiano, transformarlo en un objeto al que todas y todos podamos acceder. Yo Amo Leer tiene como objetivo principal llegar a lugares que por años han estado relegados, provincias desatendidas y comunidades indígenas. La idea es realizar procesos, compartir con la gente de cada lugar, realizar un aprendizaje de ida y vuelta y en el camino los vamos acercando al lenguaje literario. Entendemos entonces que si los niños, niñas y jóvenes se desarrollan en un entorno adecuado donde tengan varias motivaciones artísticas, tendrán otro tipo de progresos. María Elsa Chapato, pedagoga argentina, menciona al sociólogo Pierre Bourdieu, que hizo un estudio sobre el gusto y las preferencias estéticas. Bourdieu sostiene que la apreciación estética primero forma parte del patrimonio simbólico aprendido en la experiencia social del capital cultural incorporado por los sujetos en sus contextos familiares y posteriormente en el contexto escolar. No se trata simplemente de la apropiación de contenidos enseñados, sino de experiencias de contacto con determinado repertorio de objetos, de criterios de selección y organización implícitos en la vida cotidiana, de determinados usos y costumbres que constituyen el hábitus como matriz estructurada y estructuradora de la percepción y la acción. Bourdieu habla también de la familiaridad, esa relación de cercanía, vinculación, pertinencia. Mientras en los colegios privados las niñas y niños tienen dentro de su lista de útiles al menos 10 libros que leen durante el año escolar, en las instituciones públicas los únicos textos a los que tienen acceso son los libros didácticos que se les entrega por el mismo gobierno. Entonces nos preguntamos qué referencias tienen estos niños y niñas. No pueden crear vínculos con aquello que no conocen. ¿Y por qué la necesidad de que se relacionen con el lenguaje artístico? Porque el lenguaje artístico nos permite otra forma de conocimiento, porque a través de este lenguaje tendrán herramientas para concebir el mundo de otra manera y serán capaces de imaginar y de crear. El proyecto Yo Amo Leer realiza hace 12 años una práctica transgresora que ha permitido tener mayor cercanía con las personas. Vamos a las aulas, rompiendo la cotidianidad de estos lugares, llegamos con narraciones, con cuentería, con lecturas en voz alta, compartiendo tanto la palabra como acercando el libro. Ese objeto considerado tan lejano lo ponemos a disposición de los niños, las niñas, los jóvenes como un puente hacia la vida. Dado que las niñas y niños tienen que aprender a descifrar estos códigos del lenguaje artístico, empezamos por lo que ellos conocen: arrullos, canciones, leyendas. Partimos de sus referentes cercanos para llegar a la narración y la lectura. Entonces, el libro, la literatura, que antes era solo para las élites, ahora llega a las aulas de niños y niñas de sectores rurales y urbanos marginales. El contacto cotidiano con libros y la posibilidad de disfrutar de sencillas actividades como escuchar cuentos despierta en las niños y niñas el deseo y la motivación por leer. El Yo Amo Leer empezó así, como lo vieron ustedes, en las calles. Después también llegamos a las aulas y durante nuestras intervenciones en las aulas, las docentes, los docentes nos preguntaban: ¿y dónde compró ese libro? ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo consigo? Entonces nos dimos cuenta también de esta necesidad de los docentes de acercarse de una forma diferente a la literatura. Arrancamos con nuestro proceso tomando la lectura como un espacio de ensoñación, como lo dice María Teresa Andrueto. Pero al llegar a las aulas, por varios años comprendimos la dificultad de los maestros para acercar a los estudiantes a la lectura y la visión utilitaria que tienen de esta. Solo como la capacidad de descifrar códigos, o como diría Teresa Colomer, para tener éxito escolar y comprometer su ascenso social. Toda esa fuerte concepción utilitaria de la lectura nos llevó a pensar en la formación de docentes, a aportar desde nuestra experiencia para que los maestros y maestras adquieran herramientas que les permitan acercarse primero ellos y después a sus estudiantes de una forma diferente a la literatura. De este modo hemos realizado talleres con docentes para entregarles herramientas de mediación de lectura y también, lo que nos interesa mucho, talleres con padres y madres de familia. Y sobre todo en comunidades, ustedes me dirán: ¿y para qué con los padres y madres de familia? Quizás no al libro,
y posiblemente es lo que hemos hecho. No, los talleres con los padres y madres de familia de comunidades son de narración oral, porque nos interesa recuperar el valor de la palabra, para que ellos vuelvan a contar en casa, se comuniquen, que cuenten las anécdotas, tradiciones, leyendas, y que los niños de esta manera vayan también entrenando su oído hacia la escucha y después se puedan acercar de una forma diferente a los libros. Voy a citar a Michel Petit, que es como la base de nuestro trabajo en los espacios públicos, espacios convencionales y no convencionales, cuando dice: si la experiencia de los lectores no difiere radicalmente según el medio, lo que sí difiere son los obstáculos. Para unos todo está dado al nacer, o casi todo. Para otros, la distancia geográfica se agrega a las dificultades económicas y a los obstáculos culturales. Y si los libros no van a ellos, ellos nunca irán a los libros. Michel Petit, 2003. Este es uno de los proyectos de mediación de lectura que se ejecutan en el país. Yo quisiera también hacer una cuñita, invitarles, porque hay varios otros programas de mediación de lectura, y el día viernes en la sala contigua, en la sala Dolores Veitimilla, van a estar aquí Ana Carlota González del Maratón del Cuento, Vladimir Vázquez de Quilago, Claudia Bugueño de Bibliorecreo, Leonor Bravo de Casa Palabra, Quique Mediavilla de Libripilibri, Emilia Andrade de Picnic de Palabras, Natalie Lalangui del Gato Encerrado, Nar de la Cuña de Casa Catapulta, Ruth Román de Amano Manaba, Valeria Sáenz de Casa Búho, Paola Martínez de Clara Luna. Es un evento de la Red Metropolitana de Bibliotecas donde estarán todos los proyectos de mediación de lectura que se han venido desarrollando en el país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Por favor, cuéntanos de toda esta serie, de esta lista de diferentes iniciativas de promoción de la lectura. Ustedes, como Yo Amo Leer, en su continuo accionario, en sus procesos, estrategias, ¿tienen una alianza con otros espacios también? Cuéntanos un poco de esas alianzas. Eso nos parece importante. Como mediadores de lectura hemos hecho ya durante casi hace 4 o 5 años que nos vamos juntando para realizar estas intervenciones en el espacio público. El último en el que estuvimos fue el 7 de agosto, que se celebraba el cumpleaños de la Biblioteca Federico González Suárez. Estuvimos casi la mitad de estos proyectos de mediación en la calle García Moreno. Nos tomamos la calle para leer a la gente en voz alta, susurrar, narrar también, y estuvimos ahí y hemos estado en diferentes espacios aquí en Quito, en los valles, en la ciudad de Ambato también. Nos hemos juntado tratando de que las experiencias de cada uno pues nos vayan uniendo de cierta manera. Hemos ido tejiendo lazos que nos han permitido sostenernos en el tiempo también. Muchas gracias, Tania. Ahora les presento a Ricardo Ortiz de la Asociación Nacional de Bibliotecarios. Bienvenido, y por favor cuéntanos cuál es tu línea de acción. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a los organizadores. Estoy aquí como vocero por parte de los bibliotecarios del Ecuador, y expresar un poco más o menos lo que ellos han hecho, sus experiencias, sus posibles alternativas y también algunos que otros detalles que faltan para corregir y poder trabajar de alguna manera excelente en torno a la promoción de la lectura. Empezando un poco la presentación, quisiera dejar esta cita de Richard Van Berger de 1976 en el libro de la promoción de lectura de la UNESCO, ¿sí?, que fue publicado por la UNESCO, donde dice que ningún bibliotecario de vocación dejaría de agradecer y aprovechar la oportunidad alguna para hablar de la promoción de lectura, ya que es el fin último de nuestra profesión. Y mucho de y tomando un poco esta cita, parte de lo que han hecho los bibliotecarios en torno a la promoción de la lectura, tenemos el caso del Maratón de Lectura en la Universidad Politécnica Salesiana, pero la sede de Cuenca, donde ellos hacen, como su misma palabra lo dice, un maratón de lectura a todas las personas que están dentro de la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria, porque ellos dicen que la biblioteca no es única y exclusivamente para la universidad, sino un espacio público. Entonces, de ahí empezamos a partir
digamos que una voz única de bibliotecarios, porque los bibliotecarios deberían estar con la comunidad. Además de eso, tenemos el proyecto de Sembrando Líderes, que lo lleva la compañera Paulina García, que también va a estar en esta semana promocionando y hablando sobre la promoción de lectura. Tiene un evento, creo que si no me equivoco es el día jueves, que están invitados también para que la escuchen. Además de este programa de Sembrando Líderes, tiene también lo que es la biblioteca móvil, ¿sí? Que también sale como actividad de la biblioteca. Tiene también los proyectos de fomento de la lectura en periodo de vacaciones para los niños en Guaranda. Tenemos el caso acá en Quito de la biblioteca móvil, que lo está llevando la biblioteca del IAEN, ya que estamos dentro, porque trabaja en el IAEN, estamos dentro de la plataforma financiera y se tomó la decisión a través de los compañeros del IAEN de que las personas que van a hacer sus trámites dentro de la plataforma deberían aprovechar el momento para leer, con lecturas que son sumamente breves, y ha tenido un éxito ya que en un mes se hicieron préstamos más o menos de 900 títulos para que las personas pasen ese momento, digamos, un momento de espera, en esa sala de espera donde dicen, bueno, ¿qué hago acá? Leo, veo el teléfono, veo 1001 veces las promociones que me hace la institución, ¿no? Entonces aprovecho y prefiero leer. También, a pesar de que no es una biblioteca como tal, pero Bibliorecreo la contamos como biblioteca, ya que la persona que lleva a cargo este proyecto es miembro de la asociación. Es un proyecto donde ella quiere romper estos paradigmas de que en el sur no se lee o de que no hay una cultura de préstamo de libros. También tenemos el caso, la experiencia que tiene el compañero Carlos Vázquez en Cayambe, que se llama la Mesa Redonda del Mago Merlín, que es más o menos parecido a lo que es el Maratón del Cuento en Cuenca, donde él dice que la biblioteca tiene que ser un espacio cultural, de distracción, de entretenimiento, y que la lectura sea su principal fuerte. En lo personal me parece que es sumamente interesante. Esta es una actividad que llevan en Guayaquil, en una biblioteca escolar que se llama el alquiler del libro. Este alquiler del libro lo que hace es, digamos, prestar el libro a los niños de primero, segundo, tercer grado a lo largo de su periodo académico, y que después los puedan entregar. De alguna manera fomentas la lectura y también fomentas lo que es una cultura bibliotecaria. El Rugby Read es un proyecto donde el desarrollo cognitivo yo creo que es el principal fuerte, porque lo que trata de mostrar es que la lectura y el deporte sí se pueden relacionar. Además, tomando un punto del Ministerio de Educación, como es el caso de la biblioteca Se Toma en las Calles, que fue reciente, que fue un evento sumamente exitoso, ya que muchas bibliotecas escolares y públicas a lo largo del territorio ecuatoriano salieron a las calles a fomentar la lectura. Entonces los bibliotecarios sí se prestan para esto, o sea, sí tienen, digamos, la motivación para promocionar la lectura. Aprovechando lo que fue el Mundial de Rusia, el Mundial pasado, nosotros como asociación tomamos la iniciativa de hacer cromos intercambiables, pero con poetas, escritores. Creo que sí participaron ustedes también como Ministerio de Educación, ya que deberíamos aprovechar los momentos o las tendencias que estén pasando en ese momento y relacionarlas con la lectura. Como bien sabemos, fue el Mundial de Rusia, es un evento trascendental, y por qué no aprovechar a promocionar la lectura con esas tendencias. Entonces estos fueron unos cromos intercambiables donde tomamos los escritores de los países que iban a representar o que iban a jugar en el Mundial y hacer esa investigación. Dice, bueno, tenemos el caso acá de Francia, de Bélgica, de Croacia. Si se dan cuenta, son los tres primeros grupos, o sea, los tres primeros, segundo y tercero que quedaron en el Mundial. Y conocer un poco también, y dar a conocer también algunos escritores que no sean tan comerciales y que también de alguna manera sus letras ayudan a promocionar la lectura. Dirán, bueno, Blondie, Rubio, tomando eso de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que todos estos bibliotecarios adaptan programas de lectura o de fomento de la lectura de otros países y lo incluyen en el territorio ecuatoriano. Sí, hay cosas que todavía faltan por corregir, pero de alguna manera los bibliotecarios se sienten motivados a hacerlo.
Además, como lo digo, tienen el interés y la conciencia de la importancia de la lectura. Y lo bueno de todo esto es que hay una receptividad muy, muy buena. Seguramente cuando ustedes trabajaron en la biblioteca Se Toma en las Calles, vieron que la gente sí le interesa la lectura en el Ecuador, ¿sí? Pero ¿cómo llegarle? Y con esto, lo que he escuchado las participaciones anteriores es que si la persona no llega al libro, hay que llevarle el libro y hay que llevarle la lectura. Y la gente sí está muy receptiva, ¿no?, a que le lleven la lectura. Pero como lo bueno, también hay cosas malas. Lastimosamente todavía no hay poco personal bibliotecario dentro de las bibliotecas escolares, más que todo. Y que no se sienten a veces, que no tienen esa capacidad para llevar esas actividades. Entonces son cosas que hay que ir mejorando, como le dije anteriormente. Además, hay una carencia de presupuestos de la biblioteca para la ejecución de estas actividades. Muchas de estas actividades las hacen todos estos bibliotecarios con las herramientas que tienen a la mano. Algún cuento, salen a la calle, hablan con los niños, lo leen, pero no hay ese presupuesto que le terminen de ayudar a ejecutar una buena promoción de lectura dentro de su biblioteca. Además, tienen las infraestructuras que no son acordes porque son espacios pequeños. A veces estamos hablando de 60 o 70 niños que invitan a la biblioteca y no tienen un espacio como para poderlos recibir. Además, hay otro detalle, creo que es uno de los detalles más importantes y que deberíamos todos tener en cuenta, es que el fondo bibliográfico no está actualizado. Entonces, ¿cómo podemos promocionar la lectura si no tenemos un fondo acorde a esto? Entonces, como les digo, son detalles que hay que corregir. Los horarios son cortos. Ojo, esto, como les dije anteriormente, estas son todas las cosas que nos han dicho los bibliotecarios que tienen en contra para promocionar la lectura. En el caso de los horarios cortos, hay bibliotecas que nada más trabajan de martes a viernes, que trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando la comunidad le pide o le exige a la biblioteca que trabaje hasta los domingos. ¿Por qué? Bueno, porque la persona seguramente no tiene el tiempo porque está trabajando y no puede llevar a su hijo a la biblioteca para leer y compartir en familia lo que es la lectura. Además, hablando un poco sobre lo que son estas políticas públicas, que es un tema muy amplio y muy denso, es la carencia de una política de préstamo externo. ¿Por qué? Porque, como les comenté anteriormente, se está tratando de fomentar lo que es una cultura bibliotecaria. Y una de esas actividades de la biblioteca es prestar el documento, prestar la obra a la persona para que se lo lleve a su casa, tal como lo hace Bibliorecreo, sí, que es una experiencia muy, muy buena. Pero ¿por qué no todas las bibliotecas hacen lo mismo? Además, la poca difusión de actividades, porque pensamos en la asociación que estas actividades deberían ser difundidas y no tienen todavía esa oportunidad para difundirlas, sea por recursos, sea por tiempo, pero sí las hay. Lo bueno es que sí las hay. Y además, y esto yo lo sumo con el aislamiento y la dispersión de la comunidad bibliotecaria. Con esto me refiero de que, como les comento, si hay actividades y no hay una comunicación entre bibliotecas, entonces nos sentimos de alguna manera como dispersos o aislados. Entonces, si todos nos unimos en una sola voz, creo que esas actividades van a llegar mucho más lejos. ¿Por qué? Porque probablemente una persona tenga un acierto, la otra biblioteca tenga un error, y mi acierto puede ser que solucione tu error o viceversa. ¿Qué es lo feo de todo esto? ¿Qué es lo feo de todo esto? Que la falta de apoyo del Estado en relación a la compra de fondos actualizados, de contratación de personal y de infraestructura, hacen que las bibliotecas todavía no hagan una buena actividad en torno a la promoción de lectura. Como les dije anteriormente, trabajan con lo que tienen, ¿sí? Hacen unos trabajos sumamente maravillosos, pero imaginemos que tuviese el presupuesto, tuviese las herramientas o tuviese el presupuesto y las herramientas para lograrlo. O sea, el escenario sería otro. Además, la inexistencia de políticas públicas para facilitar la compra o adquisición de libros para las bibliotecas escolares. Además, hay otra cosa aquí que es un detalle sumamente importante, que es ese cambio de clasificación del libro
de control administrativo a un bien fungible. O sea, esto quiere decir que el libro es un bien nacional, ¿sí? Y que si se pierde se le cobra, es al bibliotecario. Entonces, ¿por qué no quitar o cambiar esa premisa? Porque es cierto, en todas bibliotecas hay un límite de pérdida de libros, pero ¿por qué se le cobra al bibliotecario? Además, una falta de conciencia de docentes y directivos en la importancia de la biblioteca en cuanto al apoyo pedagógico, es decir, lo ven a la biblioteca, no lo ven como un centro, un espacio de apoyo a sus materias, a sus cátedras, sino como que bueno, lo toman de una manera opcional. Entonces, hay que cambiar ese paradigma de que los profesores, de que las personas dentro de la misma biblioteca tengan en cuenta que la biblioteca sí es algo que sirve para ese momento, o sea, que es un espacio primordial para el espacio donde están. Y para terminar, no quiero ser tan dramático, la falta de hábitos de lectura por parte de los docentes y los bibliotecarios, ya que existe una percepción por parte de ambos, de que la lectura está relacionada o está resumida en los valores. Es más o menos lo que estaba diciendo Daniel. O sea, la lectura yo lo llevo a algo obligatorio, y eso lo tienen también muchos docentes, muchos bibliotecarios, cuando sabemos que la lectura puede ser por entretenimiento, por pasión, por diversión, ¿sí? Por un intercambio entre personas, y no verlo de una manera obligatoria. Nuestra propuesta como asociación, y escuchando un poco de las experiencias, y bueno, y falta escuchar la de la compañera, es crear una red de apoyo en promoción a la lectura que produzca un compendio anual de buenas prácticas de promoción a la lectura y que provengan de las bibliotecas. Eso lo estamos trabajando, lo vamos a empezar a trabajar esta semana, aprovechando y tocando el tema de la Feria del Libro, ya que ahorita la directiva de la asociación es relativamente nueva. Y entonces eso va a ser uno de los planes de acción ya para el año que viene, es tratar de hacer esa red, teniendo una metodología, tocando los temas de gestión cultural, tocando algunas políticas, donde podamos sistematizar esas prácticas que ayuden a las bibliotecas a través de una plataforma o de una red donde nosotros podamos intercambiar esa información. Esto con la finalidad de, uno, demostrar que en el territorio ecuatoriano sí hay actividades en promoción de la lectura y que las bibliotecas estén allí. O sea, que las bibliotecas no estén de alguna manera aisladas, sino que siempre han estado allí. Yo quería que nos cuentes esta Asociación Nacional de Bibliotecarios, un poco para compartir con todos, ¿a quiénes nomás agrupa? ¿Cuáles son las bibliotecas, los bibliotecarios que forman parte de esta asociación? A todas, sin exclusión. ¿Qué son cuáles? Desde las bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, las que pertenecen al GAT, a personas que están relacionadas con las bibliotecas, con los archivos, o en general a los que están unidos a lo que es las ciencias de la información. O sea, no hay ningún tipo de exclusión. Y también las iniciativas de bibliotecas independientes. Sí, sin duda. La idea es tener una asociación que tenga una voz única en cuanto a las actividades bibliotecarias. No hay, como te digo, no hay ningún tipo de exclusión. Hay personas y estudiantes también de bibliotecología que, a pesar de que la gente dirá, bueno, si son bibliotecarios, ¿por qué aceptan estudiantes? Porque también vemos que los estudiantes tienen muchas buenas ideas, ¿sí? Y que podamos proyectarlas como asociación. Entonces, ¿por qué no incluir también estas bibliotecas independientes? Muchas gracias. Y ahora quiero presentarles a Luisa Ambrosi. Ella es representante de Mundo Juvenil con el proyecto de bibliotecas creativas y andotecas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ya no trabajo en Mundo Juvenil, quería solamente hacer esa aclaración. Hice parte de todo un equipo que empezó con este proyecto. Bueno, yo voy a ser un poquito más informal, les voy a contar básicamente una historia de amor cuando yo llegué aquí al Ecuador, llegué enamorada de un quiteño, me enamoré, me casé, y la primera vez él me llevó a pasear a la biblioteca del Parque Elegido, y yo dije, uy, yo quiero trabajar ahí, ese sería mi sueño ideal, trabajar en una biblioteca para niños en mitad de un parque. Bueno, por azares del destino, conocí a Fernanda Riofrío,
y Fernanda Riofrío estaba como directora en ese entonces de Mundo Juvenil. Esto es en el año 2009. De Mundo Juvenil, que es una, no sé si lo conocen, es una institución que queda en el Parque de la Carolina y bueno, tiene una biblioteca, y bueno, Fernanda recién estaba ahí como directora y yo le presento una actividad de animación a la lectura y ella me dice, no hay plata. Como casi siempre nos pasa, no hay plata. Y le dije, no importa, este lugar me parece increíble, yo colaboro en lo que sea. Y bueno, entonces nos empezamos a cuestionar muchas cosas sobre la lectura y sobre los espacios que teníamos. En este caso voy a hablar solo de la biblioteca. Y entonces empezamos a hacernos preguntas, el por qué no leemos. Entre ella y yo, y bueno, el equipo. Y si yo les hago esa pregunta, seguramente vienen muchas más respuestas que las que están ahí. No leemos porque no hay que leer, no hay dónde, es aburrido, comprar un libro es un lujo, no hay préstamo de libros, las bibliotecas son frías y aburridas, a veces los bibliotecarios. No, mentira. Bueno, pero siempre puede haber como una de estas razones, ¿no? O sea, el bibliotecario que yo tenía en el colegio en Colombia era terrible, o sea, daba pavor entrar a la biblioteca solamente de verle la cara. Y entonces después nos empezamos a preguntar, bueno, y entonces, ¿por qué sí leemos? ¿No? A ver si es que hay un poquito más de respuestas, porque el panorama se veía un poco más triste que el que Ricardo ahorita dejó, ¿no? Y entonces, ¿por qué sí leemos? Y entonces, bueno, no sé, ¿ustedes tienen alguna respuesta? Así para que no hablemos solo nosotros. ¿O ustedes, por qué sí leen? Ya, por informarse. Bueno, Fernanda y yo nos hicimos esa pregunta y básicamente las dos coincidimos que no fue gracias a mi mamá, ni a mi papá, ni al colegio. Eso sin demeritar el trabajo que se está haciendo en los colegios, ¿no? Pero en mi colegio realmente nos hacían leer, sí, la Divina Comedia en latín, estudié en un colegio italiano, pero nos hacían la comprensión de lectura, los verbos, en presente, pasado, futuro. O sea, era terrible. Realmente yo me acercaba al libro, era con temor porque después obviamente me iban a calificar. Y mi papá y mi mamá y mis hermanos, yo soy la menor de 4 hermanos, a pesar de que eran grandes lectores, todos con un libro o un periódico en la mano, teníamos una biblioteca súper chévere y pues a mí no me gustaba leer. ¿Cuándo empieza realmente mi gusto por leer? Ese encuentro, ese lugar placentero por un castigo. Mi mamá me castigó porque no le di la razón, la llamaron por teléfono y yo no le di una razón. Y entonces ella me dijo, ok, vamos a ejercitar tu memoria, te me aprendes este libro de poesía de Gabriela Mistral. Y fue así como, no, por favor. Y entonces yo, para no le tener que aprenderme esas poesías, entonces le dije, bueno, mamá, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Y le negocié y le dije, yo me voy a leer otro libro de esta biblioteca, y lo escogí al azar y me tocó una novela. Y desde ahí realmente empezó como un placer por la lectura. A Fernanda, en cambio, fue distinto. Ella trabajaba como vendedora en un lugar de juguetes que no iba nadie durante todo el día, entonces ella empezó a leer pues los juguetes que habían ahí, que muchos eran libros para niños. Y así empieza un poco, y seguramente ustedes tienen muchas más historias más sobre ese encuentro placentero. Entonces, a partir de ese encuentro placentero que tuvimos con la lectura, decidimos reconstruir una biblioteca. Lo siento, creo que por la letra que puse como que todo se descuadró, pero bueno, más o menos se ve. Teníamos un espacio Mundo Juvenil, que es el que ustedes ven del lado de allá, a mi derecha, y era un espacio gigante, con esas mesas, ese piso, esa luz, y nosotros nos empezamos a preguntar, ¿para quién la vamos a reconstruir? ¿Quiénes somos los responsables? Es el Estado, es la ciudadanía, pensar en el espacio público, en dónde, cómo, cuándo, y los recursos, claramente, cómo y quiénes, ¿no? Entonces, empezamos a tocar puertas y nos dirigimos al Estado, ¿no? Primero ahí le presentamos un proyecto y el Ministerio de Educación nos dijo en ese entonces, lo sentimos, en este momento no tenemos fondos y eso hace parte del Ministerio de Cultura. Entonces nos fuimos al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura nos dijo, lo sentimos, eso hace parte del Ministerio de Educación. Ok,
El Estado en ese momento no nos ayudó en ese entonces, y entonces fuimos por la empresa privada. Y fue chévere, porque encontramos que Vic nos ayudó. Y también nos pusimos a pensar que para que los proyectos sean sustentables no podemos depender solamente del Estado, porque el Estado a veces tiene como otros proyectos, como lo estamos escuchando ahorita, no siempre tienen muchos recursos, sobre todo esos dos ministerios. Y bueno, y tienen otras iniciativas, y además hay un montón de personas en todo el territorio que les está diciendo, ay, acá tenemos un proyecto súper chévere. Entonces empezamos a ver a la empresa privada y fue difícil, súper difícil. Y lo que nos funcionó también fue en ese momento la cooperación internacional. Entonces logramos que la AECID, que es la Agencia de Cooperación Española, nos diera muy poquitos recursos para poder hacer una biblioteca. Entonces, el único requisito que ellos nos ponían, porque cada vez que alguien de la empresa privada o de la cooperación internacional nos da fondos, también tenemos que acomodar un poquito nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nos decía, ok, nosotros les vamos a dar la plata, no era mucho, eran, bueno, en ese entonces $9,000, pues para todo lo que nosotros queríamos hacer. Y nos dice, sí, pero tiene que haber un intercambio cultural. Ok, no hay problema, nosotros nos traemos arquitectos, artistas de España, y lo que hacemos es hacer un encuentro intercultural con unos colectivos de aquí. Entonces trajimos a Santiago Cirujeda de España, a Maquea tu Vida, que es un colectivo de españoles, a Tranvía Cero, que es un colectivo, no sé si lo conocen aquí, ecuatoriano, y también con Alborde, que es un colectivo de arquitectura. Entonces ellos, más un montón de voluntarios, de estudiantes de arquitectura de la UTLA y amigos, y nosotras, lo que hicimos fue recoger toda la chatarra que todo el mundo tenía en sus casas. Entonces hagan de cuenta que yo iba a su casa, disculpen, que quiero botar, desde llantas, pedazos de madera, ollas que no servían, lavadoras, y todo eso empecé a recogerlo. ¿Qué es lo curioso de esto? Que cuando yo les decía para qué lo iba a hacer, ya no me lo querían dar. Ya no me querían dar la llanta, que la tenían ahí, iba más embodegada hace años, ya no me la querían dar. Y bueno, eso fue un poco esa bodega que ustedes ven ahí. Esa bodega estaba llena de chatarra, además con el mobiliario que teníamos de la biblioteca anterior. Y nos pusimos, yo no tenía ni idea de construir, y tampoco los estudiantes, y la mayor parte de los voluntarios que estábamos ahí no teníamos ni idea, pero ni de un taladro, ni cómo usar un martillo. Y empezamos este proceso de reconstruir el espacio, pero para hacer el espacio también teníamos que pensar cómo leemos, porque normalmente uno va a las bibliotecas y piensa que se lee una silla y una mesa, y si ustedes se piensan cómo ustedes leen en su casa, estoy casi segura que no es en una silla y una mesa, o sea, seguro acostados en la cama, en el sofá, en el tapete, bueno, de distintas formas. Entonces eso pensamos, y además queríamos que fuera una biblioteca para niños, que fuera la primera biblioteca para niños con préstamo de libros. Todos nos miraban así como están locos, se le van a robar los libros. Pues lo logramos. Este fue el resultado de la biblioteca. Hicimos los carnets. Logramos además que la Agencia de Cooperación Belga nos diera libros, y además nos diera plata para un programa de animación a la lectura durante un año con distintas actividades que se llamaron los rincones culturales. Y Mundo Juvenil hoy en día sigue funcionando, sigue teniendo préstamo de libros, entonces eso fue muy interesante. Y nos sacaron en periódicos, y ese periódico llegó a Montalvo, y entonces nos llama Óscar Muñoz de la Fundación Paulo Freire y nos dice, oigan, yo vi lo que acaba de pasar en Mundo Juvenil, quiero que pase esto aquí, nosotros tenemos un espacio. Entonces nos vamos con Tranvía Cero, volvemos a pedirle plata a la Agencia de Cooperación Española, logramos que traigan a Maquea tu Vida, que es el colectivo español, y nos vamos un montón de voluntarios más, hasta allá nos dieron donde dormir y una comida. Y cuando nosotros llegamos, las bibliotecarias, las parvularias de las escuelas de allá, que son las de camiseta morada, ya habían hecho una recolección de la basura previamente. Entonces es un poco lo que ustedes ven, bueno, en la foto de la derecha de ustedes. Y hicimos la misma metodología, pensar cómo queríamos el espacio, un espacio para niños, cómo, cuándo, para quién.
y empezó el proceso de construcción, que fue bastante interesante porque además ellas nunca se vieron a sí mismas con un combo tumbando paredes, y pues al final se morían de la risa porque todas terminamos así. Y este es el resultado de lo que terminamos con la biblioteca. Yo no he vuelto, pero supe hace 6 meses que la biblioteca sigue funcionando, sigue con préstamo de libros. Entonces ahí fue como otro punto a favor. Después Fernanda y yo, cada una siguió su camino. Yo me fui a estudiar a Berlín y en esas le mandé una foto de una biblioteca que me encontré en la calle, y Fernanda dice, buenazo. Entonces presenta el proyecto a los fondos concursables del Ministerio de Cultura y empezamos con el proyecto que se llaman las andotecas. Entonces ella luego que hace es escribir un proyecto donde diseña una biblioteca para la calle, para que ese encuentro fortuito con la lectura básicamente se tope con el peatón, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Son unas cajas, no sé si ustedes algunos ya las han visto, están en la calle. Ustedes pueden ir a dejar libros que ya no quieran en su biblioteca, o que los quieran dejar, o también pueden ir a coger un libro y después devolverlo. Cuando nosotros empezamos este proyecto también nos dijeron, uy, se les van a robar todos los libros, y sí, la verdad se han robado un montón de libros, no los han devuelto todos, pero lo cierto es que también han empezado a llegar otros nuevos libros, ¿no? Y así sea la persona que se la robó, también pensamos y decimos, bueno, ok, ese libro está en alguna casa, ese libro está llegando a los ojos de alguien, al corazón de alguien, entonces de alguna manera sigue funcionando, ¿no? Y cómo funciona, entonces, este es el funcionamiento de la andoteca, pero cómo funciona, digamos, como los padrinos y las madrinas. Entonces, en este momento somos 17 padrinos y madrinas, donde cada uno, estas pues como las pagaron desde el fondo, de los fondos concursables, cada uno tiene su propia biblioteca. Si ahorita alguno de ustedes quisiera alguna más, pues ahí sí les tocaría pagar solamente por la cajita y por la caja de libros. Y ustedes se encargan a lo largo de la vida de hacer su propia donación de libros, hacer campañas de donación y ustedes de dotar esta biblioteca. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ya no dependemos ni del Estado, bueno, el Estado realmente esta vez nos ayudó con el capital semilla, no dependemos de la empresa privada, sino dependemos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que entre más personas dependamos, es más sustentable el proyecto, porque pues, si el Estado se quiebra, pues, o entra en crisis, pues, tenemos como otras personas que nos pueden ayudar a que el proyecto siga, ¿no? Entonces, lo chévere de Andotecas es que somos nosotros, somos la ciudadanía los que estamos haciendo que esto funcione, no depende de nadie más. Bueno, esas son las 17 andotecas que nosotros tenemos. Aquí es importante recalcar que la Fundación ILDIS, el año pasado, el 2016, en el marco del Hábitat, financió también otras 4 andotecas que fueron que se parquearon en la Gabriela Mistral, y se dejaron finalmente 2 y las otras fueron reubicadas. Entonces hay una en la Universidad Central y están funcionando, hay otras que no funcionan tanto. Entonces yo creo que también depende de la zona. Este es uno de los stickers que nosotros ponemos dentro de los libros, que es un poco hablando de ese encuentro fortuito con la lectura, ese azar cuando uno empieza a amar a leer, ¿no? Y estos son los recursos, fondos concursables, la Fundación ILDIS, materiales económicos, pues ustedes lo ven, ese es un tubo aglomerado, o sea, es muy barato de hacer, donación de libros y funcionamos con madrinas y padrinos. A pesar de que logramos tener ya 17 andotecas, pues para la ciudad de Quito es muy poco, o sea, somos un montón de habitantes cada vez más y 17 es muy poco. Y la otra es que no todas las donaciones son de calidad, tenemos muchas vías telefónicas. De todo esto, yo creo que siguen surgiendo nuevas preguntas, un poco repitiendo las que Ricardo hizo anteriormente, y es, bueno, ¿qué pasa con el préstamo de libros? ¿No? Nosotros tratamos con estos proyectos de solventar algunas de las preguntas que nos hicimos, y seguro cada uno de estos proyectos que se presentaron aquí tienen un montón de preguntas más, y cada uno lo está tratando de solventar. El problema es grande y soluciones hay un montón.
Entonces, bueno, esta fue un poco como la experiencia que nosotros hemos tenido y creo que lo que cabe resaltar es eso, es buscar como siempre muchas manos y tratar de comprometer a la ciudadanía para la sustentabilidad de un proyecto. Muchas gracias. Después de escucharte, a mí se me ocurrió preguntarte una cosa. Si tú tuvieras la posibilidad de establecer algún tipo de cruce con alguna de estas otras tres o con las tres iniciativas que tenemos aquí, ¿cómo inventarías tú ese cruce, esa relación, ese relacionamiento para poder eventualmente o fortalecer tu proyecto o tú con lo que tú haces fortalecer las iniciativas de los compañeros? O sea, pensándolo rápidamente, creo que, por ejemplo, con lo que se presentó ahorita del Ministerio de Educación, se puedan hacer también en los puntos de las andotecas, de hacer esos encuentros intergeneracionales, ¿no? Y utilizar el espacio público para sentarnos a leer. Eso fue también, un problema que tuvimos, porque nos llegó la policía metropolitana y nos cerró un espacio. Sí, nos dijo que eso estaba molestando el espacio cuando uno camina. Y entonces nos mandaron de secretaría, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Espacio Público. Bueno, finalmente no la dejaron ahí. Entonces yo creería que esos espacios también, tomarnos los espacios públicos, que también un poco los están haciendo los de Yo Amo Leer, tomarnos esos espacios públicos para leer, ¿no? Para hacer estos encuentros. Y pues ahí hay una andoteca de por medio, ustedes están haciendo publicaciones, pueden utilizar las andotecas también para difundir sus publicaciones. Entonces creo que con estos dos proyectos y con los bibliotecarios, pues yo creo que también, o sea, nos podemos también juntar para pensar las distintas como iniciativas de animación a la lectura. O sea, estos somos 17 madrinas y padrinos que en nuestro tiempo libre miramos a ver si nos vamos a sacar los libros o hacer una actividad con los niños o hacer la donación de libros. Esa es como nuestro tiempo extra. Entonces creo que sí se podríamos como juntar y también pensar una política juntos para el tema del préstamo de libros. Chévere, muchas gracias. ¿A ustedes se les ocurriría alguna forma de establecer un cruce en la relación con estas otras iniciativas? Bueno, justo coincido. Lo importante es, creo que en estos espacios, enriquecer esta capacidad lúdica y creativa, despertar el interés por todos quienes visitan, ¿no? A nosotros, cuando fuimos a Loja y hicimos esta lectura en el parque, la gente también un poco nerviosa, a veces aceptaban los cuentos que les daban, otras veces no, por infinidad de razones, miedo, temor. Pero también, y este temor también hay que perder a la lectura en un gran abanico de posibilidades, y creo que de alguna manera lo que todos estamos haciendo desde nuestros ámbitos es generar unos esfuerzos, y si nos unimos, pues el esfuerzo va a tener un mayor impacto, que esos abuelitos que están en las casas, que salgan a las andotecas, nos cuenten, estas personas que escribieron los libros, los profesores que vayan a los espacios públicos con las andotecas y lean. Entonces, optimizar todos estos recursos, porque tal vez justo lo que decía Ricardo, que el problema no es socializar, porque sí se están haciendo acciones. No podemos seguir diciendo no leemos, cuando sí leemos, y leemos desde la vida, leemos desde las imágenes, leemos desde los vínculos, y creo que eso podemos optimizar en todos los espacios. Sí, cuando pienso en las andotecas pienso en esta necesidad de que hay en las comunidades, de que no hay un solo espacio para leer, donde se ubiquen los libros o donde se junte la gente. Entonces sería genial llevar las andotecas a todas las comunidades, barrios, parroquias en las que no hay estos espacios de lectura. Y claro, combinar todas las actividades que hacen los compañeros bibliotecarios, los compañeros del Ministerio de Educación. Creo que si nos vamos juntando, vamos a hacer que el camino hacia un Ecuador de lectores y lectoras sea más fácil, porque hay muchas cosas que se han estado haciendo, pero también hay muchas por hacer, y creo que si nos juntamos y nos damos la mano, vamos a lograrlo.
Bueno, empezando porque no todos los bibliotecarios somos serios y aburridos. Empezando por ahí. Quiero acotar eso. Pero tomé 3 palabras de sus intervenciones. Una es lo que es el nervio, ¿sí? El nervio a la lectura, los espacios y la relación con los bibliotecarios. Sí, es cierto. El vínculo que podemos hacer es que cada uno tiene sus propias experiencias, ¿cierto? Y también tenemos debilidades. Entonces, como lo comenté anteriormente, probablemente mi debilidad haya sido tu fortaleza. Entonces, si yo soluciono mi debilidad a través de tu fortaleza, creo que podemos tener un excelente trabajo. Si pienso en la vinculación de todos los que son las promociones de lectura o fomento de la lectura, independientemente de donde venga, sea sector público, sea sector privado, porque vamos a dejar un producto a futuro. Y sería cuestión de cómo también adoptar algunas experiencias, no solamente acá, sino de otros países, para ver si podemos todos en conjunto trabajar por el mismo fin. Muchas gracias. Sí, porque de lo que veo siempre resulta interesante el poder tener sentados alrededor de una misma mesa iniciativas de promoción de la lectura de tan diversos espacios, ¿no? Tenemos al Estado, tenemos iniciativas independientes, tenemos la Asociación Nacional de Bibliotecarios, y cada uno desde su fortaleza, como tú dices, resulta como ejemplo para cada uno, ¿no? O sea, si yo desde mi espacio necesito la motivación y veo acá tanta motivación, entonces digo, bueno, o sea, yo también podría implementar cosas que como iniciativas particulares pudieran fortalecer lo que estoy buscando. Y ahora lo que quisiera es saber si es que entre el público quisieran ustedes también hacer preguntas o algún comentario de lo que hemos escuchado. En realidad hay que enamorarse de la lectura y hay que tratar de que los niños, los jóvenes, los adultos se enamoren de la lectura. Con todo lo que ustedes dijeron, no me cabe ninguna duda que se pueden enamorar realmente de la lectura. Es la misma duda que se me viene en todas las ferias del libro cuando hablamos del fomento a la lectura, del acceso a los libros, y cuando tú estás con tus estudiantes, revisas el libro de texto y los chicos preguntan, profe, ¿dónde encuentras este libro? Y uno les dice, ¿no? Pero cuando llegan a encontrarse con el texto dice, profe, o sea, a mí me cuesta más barato irme al cine. Es ese comercio del libro, porque es más barato, me voy a comer, me voy al cine, me voy al Playzone, y se me cuesta más barato que comprar un libro. Y cuando tú llegas a la feria pasa lo mismo. Hay un monopolio, porque esa es la palabra, no hay otra, es un monopolio de la lectura. Cuando tú llegas y te topas con las editoriales y el libro más barato que tú encuentras es de $8, así. Entonces, hay un sector aburguesado que obviamente es de fácil acceso y $8 no es nada, pero para los que estamos en la clase proletaria, pagar $8 o pagar un libro de $25 o $30 ya te representa mucho. Y peor para los guaguas. Los guaguas dicen, profe, pero usted no me puedo comprar el libro. Lean en internet. Es que mi mami no me alcanza solo por 1 hora de internet. Estamos hablando del sector fiscal, obviamente. Entonces es toda una realidad de que muy bonitos, ahí vamos por ahí con los libros y pero al otro que tú vas a la realidad. O sea, nos estamos dando contra la pared y los guaguas son los que más sufren. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir al chico, anda, cómprate el libro o anda, consigue el texto cuando le cuesta carísimo? Sí, bueno, por parte del Ministerio de Cultura y de este monopolio no puedo responder, pero sí es uno de las problemáticas, obviamente, es el acceso al material bibliográfico. Por eso estamos intentando fortalecer estas bibliotecas con infinidad de estrategias, digitalización de libros que puedan contar los estudiantes ya en la biblioteca. Pero una de las estrategias más potentes que hemos podido realizar desde el Ministerio de Educación en cuanto a esta problemática es incluir en los textos escolares que nosotros les entregamos a los estudiantes del sistema fiscal y fiscocomisional son los acápites del plan lector. Por 2 razones. La una, para brindarles estos insumos y optimizar el espacio de los 30 minutos de lectura que tienen en las instituciones educativas, y la otra para demostrar como un proceso de
de hábitos lectores por placer, por conocimiento, por pensamiento crítico, para que las lecturas son interdisciplinarias. Entonces encuentras el plan lector en los textos de matemáticas, lengua y literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, historia y biología, y pueden trabajar ya los docentes con esos insumos en las instituciones educativas.